Que Dios te siga bendiciendo, mis queridos hermanos que estáis aquí en esta tarde y los que nos están viendo por todo el mundo, por el medio de YouTube. Quisiera decirte que tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Tú que sufres, tú que estás en malas condiciones, tú que estás apartado del camino, tú que estás caído, tú que estás enfermo en un hospital o quizás en una cárcel. A todos los que sufren en la faz de la tierra, dice la palabra de Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero que sepas, todos los que me están escuchando, que Dios está de tu parte y está intentando, por medio de su palabra, con su Espíritu Santo, con sus ángeles, está cuidando de ti, está protegiéndote y está queriendo devolverte de nuevo al redil de las ovejas. Estamos en tiempos difíciles, donde hay muchísimas personas en la faz de la tierra que han conocido la palabra de Dios, que han conocido al Dios de la palabra. Sin embargo, por una u otra circunstancia, sus vidas se han deteriorado, están en mal estado, están enfermos espiritualmente, están caídos a un lado a otro, y también me refiero a los ministerios de Dios, porque sé que hoy día en la faz de la tierra hay muchos hombres que empezaron llamados por Dios y sin embargo circunstancias se cruzaron en sus caminos y les llevaron a estar en un estado de caída espiritual. Pero también para ti tengo un mensaje de Jesucristo. Dice la palabra del Señor: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por tanto, Dios te llamó un día, y aunque tú consideres que el hombre no te va a perdonar tus errores, tú no eres del hombre, eres de Dios. Por tanto, Dios es el que tiene que ajustar cuentas contigo, y dice la palabra del Señor que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé que tú esperas una palabra de esperanza. La hay. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue trabajando y está sentado a la derecha del trono de Dios Padre. Está intercediendo por todo su pueblo en la faz de la tierra, porque Él viene pronto. Y como Él viene pronto, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Por tanto, es la realidad y el saludo que te doy en esta tarde que estamos grabando el cuarto vídeo para YouTube y predicando en la línea del libro de las 7 columnas de la sabiduría, que es el título por el cual tú podrás entrar a YouTube y podrás visitar y podrás suscribirte si quieres. Y quisiera pedirte también, hermano, hermana, tú que me estás escuchando en esta tarde, que tú también cuando veas los vídeos que estamos grabando, que creemos que es de una vital importancia, porque no es palabra de hombre lo que estamos transmitiendo, aunque la transmita este humano que está aquí. Sin embargo, es una revelación del Espíritu Santo, que se llama las 7 columnas de la sabiduría. Y hemos tenido una aceptación muy buena en toda América. La gente ha reaccionado muy bien con el mensaje de la palabra. Y ahora hemos entrado en YouTube y estamos trabajando en esta línea. Y ahora, en este momento, nuestra mente humana no capta bien a veces que estamos llegando al mundo entero, a los rincones de todos los rincones del mundo, donde la palabra de Dios tiene la promesa de Dios, que no volverá vacía, sino hará aquello para la que tú la has enviado y acabará su obra. La palabra de Dios es vida y el Señor quiere restaurar a su pueblo, porque Él viene pronto. Él viene pronto a recoger a su iglesia. Y hay una cosa hermosa que dijo el Señor, que Él iba a encontrarse en el último tiempo una iglesia sin mancha y sin arruga. Mis queridos hermanos y amigos que nos veis por medio de YouTube. Hemos tocado el tema el principio de las 7 columnas. Hemos hablado de la restauración. Hemos hablado de la importancia de edificar las 7 columnas en un buen fundamento. Si te acuerdas, en el último vídeo, que gracias a Dios hemos tenido muchas visitas de hermanos, estábamos hablando acerca de la importancia de colocar estas 7 columnas en un fundamento importante y verdadero, que es, dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero dice la palabra, cavó y ahondó. Pero antes de empezar nosotros a transmitir la palabra y a empezar a cavar y a ahondar en la roca,
Hoy vamos a hablar de la apostasía espiritual. Próximo vídeo, si Dios permite, vamos a empezar a clavar en la roca, cavar y ahondar en la roca, para que cuando vengan los vientos, las tempestades, no se caiga tu vida, tu casa, tu congregación, tu familia, porque está fundada sobre la roca, mi querido hermano y amigo. Por tanto, empezamos ahora y vamos a empezar con una pregunta en relación a la apostasía de los últimos tiempos, porque vivimos tiempos difíciles, dice la palabra de Dios, tiempos muy difíciles. Pero decimos así, la pregunta que para empezar este mensaje, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es una apostasía? Porque a lo mejor la gente no entiende lo que es una apostasía. Voy a intentar explicarte. Apostatar es desviarnos del camino correcto hacia caminos inadecuados que nos llevarán a la enemistad con Dios y en consecuencia a la derrota y a la perdición. Esto es una apostasía. Desviarnos del camino correcto y coger caminos que no son. Dios le habló a su pueblo Israel, que siempre que hablamos de Israel, muy amado por todos nosotros, amamos mucho a Israel, oramos mucho por el pueblo de Israel, pero también el pueblo de Israel es ejemplo de lo bueno y también de lo malo. Por tanto, tratamos de explicar. Dios le dijo al pueblo de Israel, paraos en los caminos, paraos en los caminos. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy día te voy a decir una cosa, hermano. Una de las cosas que nos pasa a los cristianos es que no tenemos descanso en nuestras almas. Tenemos muchas luchas, tenemos muchas batallas, a veces muchos miedos, temores por el futuro, angustia y cosas que no nos dejan descansar en el reposo del descanso de vivir con el Señor, sabiendo que Él cuida de nosotros todos los días de nuestra vida, de nuestra familia. Él tiene un cuidado perfecto de nuestra vida. Pero dice así, paraos en los caminos. Por tanto, últimamente estamos viendo como el pueblo de Dios no anda en el camino, sino anda en muchos caminos, y no todos los caminos, como dice un refrán español, aunque todos los caminos conducen a Roma, no todos los caminos conducen al cielo. Solamente hay un camino para llegar al cielo, como todos sabemos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Lo que hace nula todas las religiones del mundo, porque solamente Jesucristo puede salvar al hombre, solamente Jesucristo es el camino, es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Por tanto, Jesucristo anula todas las religiones del mundo, porque si alguien quiere llegar un día al cielo, al Padre Dios, tiene que pasar por la redención que solamente Jesucristo puede darnos. Ningún fundador de religiones murió por nosotros, solamente Jesús. Él murió por nosotros en una cruz para darnos vida. Cuando dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Ninguno de nosotros merecía la salvación, pero la gracia y la misericordia de Dios tuvo que elegir entre salvar a su Hijo o mandarlo a una cruz para que pagara el precio de nuestro pecado. Y Él fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros, y todo lo que hemos tenido el privilegio de aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos hoy el gozo de la salvación y tenemos el futuro de la vida eterna, mis queridos hermanos. Por tanto, yo no sé dónde estás tú, no sé en qué camino andas, pero el Señor te invita a pararte, porque es tiempo de reflexión. Y dice la palabra, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Amén. Hemos dicho que el fundamento está puesto, es Jesucristo, el buen camino. Por tanto, los desvíos del buen camino siempre traen consecuencias a nuestras vidas. Por eso hoy día el pueblo de Dios está tan desquiciado en la mayor parte. Hay tantas personas caídas, tantas personas a punto de la destrucción, tantas congregaciones en estados críticos, malos, donde influencias de este mundo, influencias del mundo de la oscuridad y las tinieblas han penetrado en las congregaciones y hacen un daño tremendo, mis queridos hermanos. Por tanto, quiero decirte que el desvío del buen camino trajeron
traen y traerán consecuencias que pueden determinar la derrota y la infelicidad de nuestro futuro. Mira, te voy a decir una cosa, hermano. Depende de las decisiones que tomemos en nuestra vida, así será nuestro futuro. Si nosotros estamos bajo el señorío de Cristo y no tomamos decisiones propias, sino las que vengan de parte de Dios, seguro que nuestro futuro será bueno. Pero hoy día muchas personas que en el pasado tomaron decisiones equivocadas, hoy están viviendo las consecuencias de sus errores, fracasos. Metámonos todos, sálvese el que pueda, porque todos quizás deberíamos de estar más avanzados en la línea del Evangelio y sin embargo nuestros errores han frenado muchas cosas en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos y nuestras congregaciones. Por tanto, vivimos en tiempos difíciles. Hemos dicho que la apostasía es un desvío hacia un lugar equivocado. Y voy a hablar ahora brevemente, porque quisiera entrar en más profundidad sobre este tipo de desvío que vamos a mencionar brevemente, pero con el futuro yo quisiera mencionar, entrar en profundidad sobre cada parte de la apostasía que afecta al pueblo de Dios. Vamos a decir que la primera parte de la apostasía, desvío hacia, y digo aquí en el libro, beber las aguas del Éufrates. Dice la Biblia en el profeta Jeremías: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sabe lo que es una cisterna rota? Una cisterna rota es una vida rota. Una cisterna rota, ahí está representado como una vida rota. Y hoy día hay muchas vidas rotas que no retienen el agua. El agua es la palabra de Dios y no la retienen porque está rota la vida. Por tanto, tenemos que hablar en esta línea. No obstante, le dice Dios al pueblo: ¿qué tienes tú en el camino de Asiria para que beba las aguas del Éufrates? El pueblo de Dios tiene una tremenda influencia en este tiempo de beber las aguas religiosas. Por tanto, la religión ha entrado en las congregaciones cristianas evangélicas, en la faz de la tierra. Metámonos todos, sálvese el que pueda. Pero es una realidad espiritual. Y entonces tenemos que Dios reprende al pueblo. Por tanto, el primer desvío de la apostasía es la religiosidad. Segundo desvío, el mundanismo. La iglesia de Cristo es una iglesia que dice el Señor: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ame el mundo, el amor del Padre no está en él. Por tanto, si tú amas al mundo y decimos: no, pero si nosotros no amamos al mundo. Sí, en un punto podemos decir que hay mucha parte de los cristianos que están amando al mundo. Hace poco hemos visto jóvenes cristianas y cristianos en festivales de música mundana. Vemos cristianos en discotecas, cristianos fumando, cristianos manteniendo relaciones pecaminosas con mujeres sin casarse, y sin embargo asisten a los cultos como si no pasara nada. Por tanto, sí, tenemos una influencia del mundo, y también Dios dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué tienes tú? Dice el Señor para beber las aguas del Nilo. ¿Qué tienes tú? El Nilo representa el río de Egipto, que representa el mundo, y el mundo también hace un gran daño al pueblo de Dios. Por tanto, segundo. Luego tenemos apostasía pastoral o ministerial. Tampoco los pastores nos salvamos. Los pastores tenemos que analizar nuestras vidas, porque a lo largo de mi carrera, 39 años en el Evangelio, también he podido ir entendiendo más cosas acerca de la importancia de que los pastores actuemos correctamente, edificando las vidas, formando las vidas, sanando las vidas, etc. Y entonces hay apostasía ministerial pastoral. Luego tenemos apostasía de fe. Dice la Biblia: algunos apostatarán de la fe. La fe verdadera es la fe de Jesucristo. Sin embargo, muchos se desvían del camino a otros caminos que parecen fe, pero no es verdadera. Por tanto, también tenemos aquí una apostasía que yo hoy no quiero entrar en profundidad, pero sin embargo voy a intentar poco a poco para que tú vayas comprendiendo, porque quizás te está afectando a ti también y tú estás captando que tú estás también como pastor apagado
hundido, te falta la unción de Dios, te falta la motivación del Espíritu, ya no eres el mismo que antes, te has quedado estancado, quizás eres un pastor asalariado, solamente buscas el sueldo y no tienes la frescura que tenías cuando eras joven, cuando luchabas por los demás, cuando peleabas por los demás. Amén. Quizás, digo yo, quizás, no sé. Por tanto, tenemos también apostasía, desvío hacia el pecado, porque yo pongo permisividad del pecado. Hoy día en las congregaciones podemos decir así que 12 discípulos revolucionaron el mundo, pero hoy el mundo está entrando en los locales donde se reúne la iglesia de Jesucristo, que son las personas renacidas, y sin embargo están haciendo un daño tremendo, porque la influencia del mundo entra y entonces estamos teniendo muchas cosas que son fuera de orden. Pero hay permisividad de pecado. Tenemos que tener cuidado porque los pastores tenemos que predicar, no solamente predicar, vivir la santidad, predicar la santidad, para que el pueblo no se pierda. Porque al fin y al cabo no es que somos unos criticones, es que estamos intentando ayudar al pueblo con la mano poderosa de Dios, diciéndole a los cristianos, especialmente a los jóvenes, no améis al mundo, porque el mundo trae destrucción al pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que los jóvenes, yo conozco jóvenes que están a las 4, a las 5 de la mañana por las calles, saliendo como los mundanos. Yo no creo en eso. Yo creo en cristianos, jóvenes, pero instrumentos para el Señor, que saben hacer su vida verdadera con Dios. Tenemos aquí también una apostasía hacia los afanes y quehaceres de este mundo. Créeme que es una apostasía mala, es un desvío, porque Dios nos ha llamado a adorarle y a servirle a todos, no solamente a los pastores. Como me decía un hombre a mí, que vaya el pastor que para eso cobra. Me decía, yo digo, no nos ha llamado Dios para eso, a todos nos ha llamado Dios para el servicio de su obra. Por lo tanto, muchas veces los cristianos están con muchos quehaceres, y el Señor habló a Marta y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Sabes que Marta es una iglesia? Es una parte de la iglesia actual, y María es la otra parte. María es la parte espiritual, que sabe sentarse a los pies de Jesucristo, que sabe esperar la palabra de Dios, que le gusta escuchar. Pero María estaba en muchos quehaceres y le dice, Señor, ¿no te da nada que mi hermana no me ayude? Y el Señor la reprendió diciéndole, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, y María ha escogido la mejor parte. Hoy día he visto a lo largo de mi carrera a muchos cristianos llegar a perder inclusive a su familia, a sus esposas y a sus hijos, incluso por no atenderlos bien. ¿Por qué? Porque han estado muy ocupados en trabajar, han tenido que ganar mucho dinero, porque la mentalidad del mundo es ganar dinero, y a veces hay un gran desequilibrio en muchas personas. Por tanto, el desvío, la apostasía hacia los afanes y quehaceres de esta vida tampoco le agrada a Dios, mis queridos hermanos. Luego tenemos la apostasía económica. Apostasía económica, sí. Dice la Biblia, ¿sabe por qué Dios nos agrada de los que aman, los que tienen amor al dinero? Porque dice la Biblia, el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes que están por ahí, que tienen empresas, que tienen negocios, ustedes que buscan, cuidado, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Muchos predicadores se han desviado del camino y han tirado hacia tener buenos chaleres, buenos coches, buenos aviones inclusive, y están apartados, desviados, predicando siempre que hay que dar mucho dinero. Y hay una cosa curiosa que me he dado cuenta, que cuando los predicadores que están apartados predican a grandes congregaciones, las congregaciones también están apartadas, porque les dicen, metan un sobre 1000 euros, y los meten. Y luego, eso es un extremo. Y luego tenemos el otro extremo, que es la iglesia local, con pastores verdaderos, sinceros, que tienen que pagar el agua, la luz, el local, y los creyentes no colaboran,
suficiente, porque tienen mundanalidad y prefieren irse de viaje, hacer otras cosas, gastar el dinero en lo que no aprovecha y no colaboran con su iglesia, con su obra. También es un pecado delante de Dios. Por tanto, tenemos aquí la apostasía económica. ¿Y qué dijo Dios al pueblo de Israel en el profeta Malaquías? Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y le dice la nación, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Dios llama ladrón a su pueblo. Hoy también el pueblo de Dios estamos robándole a Dios. Dice la Biblia, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, tú no solamente tienes privilegios, también tienes obligaciones dinerarias, porque por desgracia hasta que el dinero no se ha quitado del mundo, todo funciona con dinero. Pero te digo una cosa, te animo a ti que estás ahí, hermano, inclusive si no te estás congregando, que te congregues en una congregación donde se predique la palabra buena de Dios y colabora con lo que Dios te da para el bien de una obra, donde haya un control ordenado, donde haya un registro correcto y donde los pastores no buscan el enriquecerse, sino el llevar la obra adelante y el luchar sanamente para el Señor. Pero que Dios no te tenga que llamar ladrón, porque dice la Biblia, los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y hay pastores que sufren mucho, y hay congregaciones que incluso tienen que cerrar porque los cristianos están gastando el dinero en lo que no aprovecha, dice la Biblia. Y así sufrimos los pastores más pobres. Tenemos que luchar más. Luego tenemos apostasía sobre la pérdida del primer amor. Usted sabe, mi querido hermano y mi querido amigo, la pérdida del primer amor está escrito en el libro de Apocalipsis. Dios le manda un mensaje a la iglesia de Éfeso y le dice, veo que hacen muchas cosas, veo que trabajan mucho por amor de mi nombre. Y era una iglesia muy preparada, muy activada, una iglesia. Y hoy día también hay muchas organizaciones cristianas que trabajan, funcionan, tienen muchas actividades. Incluso he oído a un predicador que decía que en el próximo templo que iban a construir tan grande, iban a poner jacuzzi, iban a poner masaje. Y yo pensaba, ¿qué dice este hombre? Sí, porque estamos modernizando la iglesia. Afortunadamente, esto no es la iglesia. La iglesia solamente son personas. Y dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, la pérdida del primer amor es una de las caídas que menos se ven. ¿Sabe usted por qué? Porque son caídas que, como ya hemos aprendido los pastores, los ministerios, hemos aprendido el oficio religioso. Ya sabemos funcionar, aunque estemos fuera de la unción de Dios y fuera del amor de Dios, del primer amor de Dios, sabemos funcionar. Y así también los cristianos saben funcionar. Pero Dios no se complace tanto en tu funcionar, sino en que seas un hombre o una mujer que te renueves en el primer amor, porque eso es apostasía espiritual. Y si es apostasía espiritual no vale. Amén. Tenemos también apostasía sobre la tibieza espiritual. Dice el Señor al pueblo, ni eres frío ni caliente, más vale que sea frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y hoy día hay muchos cristianos que tienen gran tibieza espiritual. Y esa tibieza espiritual es como si tú dices, voy de la mano de Dios y de la mano del diablo, y yo estoy en medio. Y no se puede, hermano, tenemos que tomar decisiones. La tibieza espiritual es algo muy desagradable a Dios, porque Dios le dice al pueblo, más te vale que seas frío o caliente. Dice el Señor, si quieres estar conmigo vas a ser caliente, y si no quieres estar conmigo te puedes ir al mundo si quieres, pero tú no puedes estar con el mundo y conmigo. No puedes o no debes. ¿Por qué? Porque es malo para ti y es malo para mi pueblo. Dios no le gusta la tibieza espiritual, pero también la tibieza es un desvío terrible, forma parte de la apostasía. Luego tenemos la apostasía hacia el orgullo y la altivez. Orgullo y altivez y soberbia, que son tres males que operan hoy día en muchos pueblos de Dios, en muchos siervos de Dios. Metámonos todos, salve ser que pueda. Siempre digo yo, porque no somos nosotros mejores que los que nos están viendo, sino que seguimos predicando el Evangelio
en la línea del Espíritu Santo. Pero el orgullo y la altivez y la soberbia es algo importante para nuestra vida, que no esté en nuestra vida. Y ojalá que tú no seas como el pueblo que decía, tú dices yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, dice el Señor, cuando tú eres un pobre miserable, ciego, desnudo. Por tanto, esto también es apostasía espiritual. Apostasía doctrinal, escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Satanás dice en los tiempos de Nehemías, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Satanás es muy astuto. Si puede meterse en las congregaciones evangélicas, de eso está metido en muchas congregaciones evangélicas. Por tanto, opera con espíritus engañadores, con doctrinas de demonios, y opera en el mundo espiritual, porque ya hablaremos más también de las fuerzas del mal que están operando. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios es un desvío espiritual, es apostasía de la verdad. Luego tenemos apostasía de la falta de fuerza espiritual. Y aquí yo analizo y digo que ¿por qué ocurren estas cosas en nuestra vida? ¿Por qué tan poca fuerza espiritual del pueblo de Dios? Hay mucho que hacer, hay una demanda muy grande y el pueblo de Dios necesita tener un nivel espiritual alto. Pero aquí tenemos que analizar los motivos por qué se ha llegado a este estado espiritual la iglesia. La iglesia cristiana en la época de los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles se caracterizaba por la fuerza, por la unción, por el poder, por la sanidad, por la liberación. Sin embargo, ahora nos hemos convertido en una religión más. No hay diferencia o poca diferencia entre mormones, testigos de Jehová, evangélicos. No queremos convertirnos en una religión más. Somos los que tenemos la verdad. Pero tenemos que analizar, porque también aquí hay un problema espiritual, falta de fuerza espiritual. Rutina y estancamiento es otra parte de la apostasía. Dice la Biblia, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Por tanto, muchos cristianos hoy día han ido hacia atrás, no van hacia adelante. Han retrocedido, han ido hacia atrás y su vida, en vez de prosperar en el proceso natural de Dios, de la formación de Cristo en nuestra vida, de alcanzar la medida como tenemos que alcanzar, hemos visto que hemos decaído hacia atrás, hemos ido hacia atrás y no hacia adelante. Por tanto, ahí también tenemos que pensar. Y esto es toda una serie de apostasía, desvíos hacia esta inclinación de lo que yo os acabo de compartir en este tiempo. Y yo aquí añado diciendo, a veces apostasía con una mezcla de todo, porque a veces está todo mezclado. De todo lo que hemos hablado, hay en la vida de todo. Sigo porque quiero también definir cómo Dios definió a su pueblo. El testimonio que Dios tenía del pueblo de Israel. Testimonio y definiciones del mismo Dios a su pueblo. Vamos a ir a 4 profetas. El profeta Isaías compara al buey y al asno, al burro, con más reconocimiento y obediencia que a sus propios hijos. Proclama verdades terribles contra ellos, tales como falta de conocimiento, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, se volvieron atrás, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. En el profeta Ezequiel los definió como nación rebelde, hijo de duro rostro y empedernido corazón, zarzas y espinos, escorpiones, son muy rebeldes, duros de frente y obstinados de corazón. En el profeta Malaquías, Dios los define como gente sin honra a Dios, sin temor de Dios. Sus sacrificios no fueron agradables a Dios. Dios le profirió maldición por sus malas ofrendas, deslealtad a las esposas y a los esposos, infidelidad en su espíritu hacia ellas y ellos, repudio y divorcio, desagradable a Dios, inconsciencia del estado en que se encontraba. ¿En qué hemos de volvernos?, decía el pueblo. Dios les llamó ladrones. Repito otra vez, vosotros la nación toda me habéis robado. ¿En qué?, preguntó el pueblo. Dios contesta, en la retención de los diezmos y las ofrendas.
En el profeta Jeremías, Dios le dice así: rebeldía y maldad, negados al servicio de Dios, simiente de vida extraña, debajo de todo árbol frondoso te llamas como ramera, inconsciente de tu impureza, dromedaria ligera, ¿cómo adornas tu camino para buscar amor? Mis queridos hermanos, ya vamos a terminar, no quiero alargar mucho más, pero aquí puedo decir que es suficiente con lo que Dios mismo califica a su pueblo en la época de los profetas que hemos mencionado, pero que es lo mismo hoy también, porque la definición de Dios hacia su pueblo, yo quisiera que tú con humildad pudieras también analizar lo que has oído y también hacer lo bueno para ti. Ahora, para terminar, ¿por qué se produce la apostasía? ¿Por qué se produce, otra vez repito, la apostasía espiritual? Y yo digo así, y lo creo profundamente y sinceramente, que la apostasía espiritual se produce por falta de temor de Dios, por falta de obediencia, consecuentemente por falta de restauración en las vidas, por falta de orden, que es consecuencia de vidas restauradas, por falta de oración, por un concepto equivocado de lo que es la iglesia, porque también tocaremos este tema en futuro, cuando lleguemos a la columna de la congregación, porque tenemos un concepto equivocado de lo que realmente es la iglesia, por falta del desarrollo o enfriamiento del amor en nuestras vidas. Por eso se produce la apostasía espiritual. Mi querido hermano, mi querido amigo que me escucha, espero que te haya edificado la palabra de Dios. Espero que tú hayas entendido que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante como una espada de dos filos. A mí me ha edificado, ha brotado del Espíritu, ha pasado por mi vida, ha pasado por mis labios y ha brotado por YouTube a todo el mundo, por internet a todo el mundo. Y todos los que estáis ahí, vuelvo a repetirte, Dios te sigue amando, hermano. Dios te sigue amando. Pero voy a leerte un poquito más y termino. En la formación de las 7 columnas de la sabiduría encontramos la base principal de por qué se produce la apostasía en las congregaciones de Jesucristo. En la no formación de las 7 columnas. Nos falta el temor de Dios, nos falta la obediencia, nos falta la restauración. Es un área muy complicado en el pueblo de Dios. Amén. Faltan las 7 columnas de la sabiduría en nuestras vidas. Por tanto, el resto ya está explicado en este libro. Si tú quieres adquirirlo, se llama Las 7 columnas de la sabiduría, donde podrás encontrar un ampliado todo lo que estamos predicando. Pero tú tienes una oportunidad, mi querido hermano, en estos últimos tiempos, de formar parte del remanente que Dios quiere restaurar para toda la labor que hay que hacer en este último tiempo. Si tú colaboras con Dios, tienes la oportunidad de ser una parte implicada en la mejora y restauración del Evangelio. El Evangelio mejorará si tú mejoras y obedeces a la revelación del Espíritu Santo, que son las 7 columnas de la sabiduría. Querido amigo, querido hermano, espero haberte edificado. Suscríbete a los vídeos de YouTube, porque cada vez que grabemos llegará la palabra a tu corazón, y el fin de la palabra es edificar tu vida, es restaurar tu vida, es restaurar tu casa, es traer esperanza a tu congregación, porque cuando fundamentamos bien la roca que es Cristo y cavamos y ahondamos y ponemos buen fundamento, el resto va a ser una bendición grande de Dios para tu vida. Dios te quiere restaurar, que Dios te siga bendiciendo grandemente. Si quieres te vamos a dar un teléfono para terminar, antes que voy a hacer la oración al Señor. Mi teléfono personal es 660-395-623. Mi nombre es Pedro Rodríguez Hernández. Tenemos la congregación en Marbella, calle Alba, local número 11 y 12. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Voy a hacer una oración por ti ahora mismo, mi querido hermano. Voy a orar por ti, tú que estás escuchando la palabra. A ti que te ha brotado en tu corazón ansia y deseo de renovarte, de seguir adelante, de luchar por el Evangelio, de retomar tu ministerio. Claro que Dios quiere que tú retomes tu ministerio. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos se vuelvan del mal camino, querido hermano. Padre, Señor, quiero darte las gracias por tu palabra que hoy se ha podido transmitir
aquí en este momento, Señor, seguro que ha llegado a muchos corazones en la faz de la tierra. Te ruego, Señor, que tu palabra penetre, haga la obra para lo que tú la has enviado y acabe tu obra. Bendigo a estas vidas, Padre, y bendice a estas vidas que están en dificultades. Renueva tu pueblo en la faz de la tierra, levanta tu iglesia caída, sana tu iglesia enferma, ayuda a tu iglesia a levantarse y a coger el nivel espiritual y a implantar las 7 columnas en tus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te bendiga, querido hermano. Amén.